Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Y bueno, pues no sé qué tal, cómo vais con las fundaciones. Bueno, cuéntanos un poquito de qué va lo la que fundación. hacemos. Sí. Vamos a ver, la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad tiene ahora mismo 43 años. Primero nació como Círculo de Electrónica Militar y nace con un objetivo que es dotar a nuestras Fuerzas Armadas y luego Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de soberanía tecnológica. ¿Vale? Es decir, A ver, o sea, la palabra es soberanía tecnológica. Sí, ese es el objetivo fundacional y que sigue hoy más vigente que nunca. Sí. Entonces, Marisol Martínez Tirado ha sido todo en la Fundación, Sí. ha sido casi 30 años al frente como directora general, cuando además era un sector en el que había pocas mujeres, porque ahora ya Sí. todavía nos queda mucho terreno por conquistar, pero digamos que es mucho más reconocible y mucho más fácil ver a mujeres ingenieras en el sector de la defensa, Sí, de la seguridad. no es extraño. No es extraño, No es extraño. efectivamente. Hace falta más visibilidad, pero no es extraño. Pero hace 30 años no era tan fácil. Y bueno, Yo la una conocí apuesta hace 30 años y era todo hombre y alguna mujer. Lo que Eso había. es, eso es. Pero lo que me ha gustado es lo de la soberanía tecnológica. ¿Cómo andamos de soberanía tecnológica? ¿Tú puedes Andamos bien. dar un apunte? ¿Cómo va España? ¿Somos insoberanos o somos soberanos Bueno, tecnológicos? cada vez somos más soberanos, Más soberanos. que eso es lo importante. Y sobre todo la idea y el objetivo es serlo aún más, ¿vale? Entonces es un proceso y se necesita tiempo, se necesita inversión, se necesitan años, pero tenemos una industria de la defensa que está apostando fuertemente desde hace muchas décadas por esa soberanía tecnológica nacional y por dotar a nuestras Fuerzas Armadas de las soluciones tecnológicas que necesitan, ¿no? Y eso es lo importante, que al final esa cadena entre el talento que se forma en las universidades, las necesidades de las Fuerzas Armadas y la industria esté conectada. Está todo hilvanado. Exacto. O conectado. Es un poco Exacto. la articulación del ecosistema Vale. que llamamos ahora. Joder, sí, el ecosistema. Sí. Y entonces, ¿qué hace una periodista? Tú eres periodista, Yo soy ¿no? periodista. Yesar, ¿no? Enyesar de una determinada forma O sea, que pero- cerraba. Y no entraba al aire. Bueno, Bien. digamos, puede Sí, entenderse por así. ahí va, sí. Es Por ahí eso. va. Es Y entonces, al no entrar al aire, no entraban los microbios, por lo cual no no se entraban los infectaban. microbios, por lo cual Pero, era a lo más mejor- difícil pero la que herida se estaba ahí. infectase. O sea, la herida. Sí, pero eso ayudaba a soldar. Antes se dejaba... Es Claro. que es una férula, luego... Sí, si bueno, pero quieres es como te una enseño. especie de escayola, ¿no? No, es una Es escayola escayola la herida. cerrada. La herida. Que ahora lo vemos como una Claro, forma le natural, pero en su echaría algo momento para desinfectar y lo escayolaban. no existía antes nada para desinfectar hasta la introducción de los antibióticos, que es en esos albores de la Segunda Guerra Mundial cuando ya se generaliza y se empiezan a utilizar. Y lo tenemos también, que Y- se me olvidaba y el el tercero tercer hito, es Ramón y Cajal Ramón en y Cuba. Cajal. Ramón y Cajal en Cuba, como salud pública, como bacteriología. Ahí Ramón y Cajal, como capitán, está en la guerra de Cuba, pero ahí no desarrolla todo su conocimiento anatómico, todo su conocimiento del sistema nervioso, sino que allí él lo que fundamentalmente incide es en la salubridad, un poco también como en la película, cuando el médico dice que las letrinas no se pueden hacer río arriba, sino que hacerlas río abajo, Sí. en el confort de la tropa y en la lucha contra la endemia del paludismo, etc. Y Ramón y Cajal es una de las facetas menos conocidas, muy reconocidas ya en el ámbito militar, porque ya su figura se está prestigiando su faceta cuando fue militar, pero más desconocida porque luego su avance en neuroanatomía y tal desbordó eso. O sea que las contribuciones de médicos españoles en el siglo XX han sido muy relevantes.
la guerra ha sido el motor de del avance en medicina desde los tiempos. albores. Que sea derecho, Si es que no me voy a hablar de partido, Vale. simplemente el tío conoce bien la técnica. Entonces, en esta escena, que es cuando llega a clase y ve a los de la clase, que son, pues eso, jovenzanos como los que tenemos ahora. La película es de 2008, pero, 2008, sí. pero estamos en lo mismo. O sea, entonces gente que, bueno, tiene su criterio. Son gente- manipulables. manipulables y que tiene una falta De lack of liderazgo. discipline. No, La de disciplina. Lo que no tienes es disciplina. Porque nadie les ha dicho levántate para hablar. Ni nadie les ha dicho lo que puedes hacer. Hay una escena también muy buena cuando sale el hermano pequeño de la chica protagonista y el niño pues está fumando, un niño de 10 años. ¿Y por qué fumas? Porque mi padre me deja. Es que no me pone límites. Y la madre dice, bueno, ya encontrará su límite. Entonces, claro, te das cuenta que evidentemente la película, obviamente al final acaba como tiene que acabar. Sí, porque, bueno, porque no vamos a no revelar, vamos a hacer sí, spoiler, pero- pero digamos muy correctita para que cuele, pero realmente Sí. lo que te dice es que hace falta disciplina. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que hace falta disciplina, porque la gente cuando no está formada necesita una disciplina, necesita saber por dónde tirar. Y uno de los problemas que tenemos ahora, o de las oportunidades cuando nos dedicamos a manipular, es gente que no tiene disciplina y les tienes que decir, mira, por aquí. Y hoy lo hacen. Y dices, joder. Pero además lo hacen y no ponen ninguna Y pega. ninguna pega, Ninguna y pega. gratis, Y- y hay que y pagarlo. gratis. Digo, ¿cómo que pagarlo? Mira, a mí me pasa muchas veces que cuando tenemos que hacer alguna campaña Qué en algún, bueno, qué en bueno. algún país bananero me dicen, hay que contratar un ejército de trolls. Bueno, Digo, tú has hecho campañas en América del Sur yo tengo o varios, Hispanoamérica yo y tengo en varios algunos países presidentes que me cogen el teléfono. mejor no puedes ir, ¿no? Mira, la semana que viene, que esto se va a hacer más tarde, ya habrá Se va a pasado. emitir en 1 de marzo. Pues Estamos mira, en 1 de la marzo. semana que viene va a haber una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump y Gustavo Petro y los conozco a los dos. Y de hecho estoy hablando con sus asesores para ver cómo nos hacemos amigos. Que a lo mejor lo matan, ¿eh? O sea, sí, Ya, pero puede pasar Bueno, pues, cualquier cosa. ya que hablas con ellos, necesitamos un poquito de patrocinio para el programa. Pues claro, Bueno, no, estos tienen patrocinio. Estos Ya, sí, yo creo que gastan- tienen patrocinio. se gastan en O cosas. sea que tú estuviste en la campaña con Petro Sí. y también la campaña con Estuve- Correa, ¿no? Con Ecuador. Pero ahí, bien, pues fijaros, yo puedo transitar en esta página, hay muchas cosas, puedo ver muchas noticias, puedo saber las cosas que se hacen, pero como es una primera sesión, vamos a entrar en misiones internacionales, porque muchas veces como ciudadanos nos podemos preguntar, bueno, ¿y el ejército qué es lo que hace? ¿Dónde está desplegado? Cuando hay gente que nos dice, es que hay mucho gasto militar. Bueno, ¿hay mucho gasto militar o hay poco? ¿Cómo es mucho y poco frente a qué? Un día un ministro dijo que se había gastado 700 millones en una cosa, en mantenimiento de no sé qué. ¿Lo decía como que era mucho? Pues depende, tenemos que referenciarlo con algo. Entonces, fijaros, vamos a pinchar en donde pone aquí misiones internacionales. Y nos aparece un mapa planimétrico del mundo y una serie de banderas españolas. Si os fijáis, vamos a ponerlo más en grande. Aquí tenemos todas las misiones internacionales en las que actualmente está operando nuestro ejército, el ejército de tierra. ¿Qué ocurre? Pues que estas son las misiones en las que está el ejército de tierra, pero en muchas de ellas no solamente está el ejército de tierra, también está a lo mejor la armada o está el ejército del aire y del espacio, con lo cual cuando hay más de un ejército obliga a que haya una componente conjunta, obliga a que haya un concepto de defensa. Pero vamos a detenernos y fijaros, en la parte izquierda de la pantalla me aparece toda la información de cada una de estas banderas que figuran aquí, con lo cual me puedo poner en esta de aquí, que esta está en la presencia en Estonia. Aquí tenemos las misiones que hay en África, las misiones que hay en Turquía, en los Balcanes, estoy rodeando, y esta que está aquí, que es la Antártida. Aquí hay una misión. Sí que esa película tuvo problemas con el ejército, En aquí la Antártida, porque en el libro se ve que el capitán Holmes, que era el que le obligaba a Prewitt a que boxeara, Sí, pues en el libro era ascendido. Entonces, sí, cambiaron la los productores historia. dijeron, no, vamos a degradarlo porque no queda bien. No queda bien que encima que que es un Pero sinvergüenza. en el libro todavía más crítica porque el tío más, no más ascendía, crítico todavía. no Pero ascendía. Pero En bueno, la película eso lo cambiaron, entonces el ejército dio su colaboración para prestar material y extras para hacer la película. y Frank Sinatra que no cobró, que dijo que trabajaba gratis, ¿no? O que, Otra, pues salario mínimo y tal, pero sí. Bueno, Sí. gracias a esa película consigue el Oscar de actor secundario y revitalizó su carrera. Pero hablando de lo que decías de ETA Llegó el día de la venganza, yo creo que también se fijarían en Chacal, ¿no? Es una película. Sí, lo que que pasa muchas que organizaciones ahí terroristas- viene a decir en esa película la implicación que había entre los pueblos, las zonas rurales, los caseríos. Sí, bueno,
O sea, todo ese entramado que había de esa larva, aunque luego el maquis desaparece, pero luego después va a aparecer, pero los procedimientos de infiltración, de filtración, eran los mismos. Claro, con 20 años de diferencia, ¿no? Lo que decía Fred Zinnemann de Chacal es que quizá lo había hecho demasiado realista porque muchas organizaciones terroristas habían copiado los métodos del Chacal de su película. Sí, puede ser. Que está un poco arrepentido en ese sentido, ¿sabes? Puede ser. Bueno, entonces, volvemos a la integridad. Ya sé que decirte que digas alguna secuencia de esta película, pues te va a parecer imposible, ¿no? Pero a mí me parecen unos encuadres, y ahora que lo ves, ese blanco y negro, el puñetazo que le pega al del bar cuando le dice, y el bar no tiene usted derecho, serio. Lleva una estrella en su pecho, ¿no? Y dice, sí, lo siento. Sí. Usted no puede pegarme, ¿no? Claro, claro, no tiene derecho porque es un abuso de autoridad. Es un abuso de autoridad. En cuanto a la integridad, si te fijas hay bastantes personajes en el fondo que le prestan su ayuda a Gary Cooper cuando entra a la iglesia. Dice, bueno, necesito ayuda, tal. Porque en ese primer duelo, pues hay una negación, primero una negación, porque me ha pasado a mí, un enfado, y entonces pues todo eso luego, si tú lo trabajas, pues va pasando hasta ya llegar a una aceptación. Oye, esto me ha pasado, tengo que vivir con ello, y a partir de ahora voy a vivir de otra forma. Mira, yo me acuerdo, seguro que conoces a Irene Villa. Sí, la vi, bueno, es que yo os he conocido en la gala que hicisteis, que me pareció fantástica, y la vi allí, que recibió un premio, pero la vi además una mujer que ha perdido las piernas, un atentado terrorista, y que incluso tiene que contemplar muchas veces comportamientos que no son precisamente de arrepentimiento, ¿no? Pues fíjate que la madre de Irene Villa, una también, gran también señora, estaba allí, era la que recibió el premio, sí, la madre, por parte de la Asociación La Brandilla, Premios Te lo Mereces, que lo damos todos los años a personas que creemos, bueno, que realmente se lo merecen, siendo quien sean, pero que se lo merecen por la labor que han hecho o que hacen. Y yo me acuerdo que la conocemos mucho a María Jesús, y María Jesús nos decía que el primer día que habló con su hija, después de operaciones, y después de todo el atentado y demás, le dijo algo así como, tenemos dos cosas, olvidarnos de todo y seguir adelante, o amargarnos todo lo que nos queda de vida. La niña tenía 12 años, ella también era una persona joven, y decidieron ambas dos en seguir adelante. Han sido unas personas felices, pero porque han aceptado. Primero, obviamente, tendrían y han tenido sus momentos malos, momentos valle, claro, obvio. Porque eso es muy duro, ¿no? Aparte que estuvieron durante una temporada pues que no sabían nada la una de la otra, la madre creía que la hija se había muerto, no quería ni preguntar por ella, quiero decir que hubo pues mucho, pero es verdad que cuando ya aceptas que lo que tienes es eso, adelante con ello. Hoy en día Irene Villa esquía, ha superado todas las barreras. Ha superado todas las barreras. Los alemanes, ¿no? Y ese fue, a mí me encantó. Porque pues ya voy a intentar verlo. Speer. Y luego he estado hace 2 años en otro, porque es un mundo que me gusta. ¿El de los submarinos o de los museos? De los submarinos, también de los museos. Pero los submarinos, ya que estamos hablando del tema, y hay uno en Cherburgo, uno francés, un submarino nuclear ya más moderno. Sí. Y también muy impresionante, ¿no? Este ya mucho más moderno, con mucho más espacio. En fin, se parece más, digamos, a los camarotes de un barco y todo esto, que no un submarino, por supuesto, de aquella época, ni de lejos. Una lata sardina. Completamente, ¿no? De hecho, el recorrido por el submarino lo hacías en fila india, porque no cabías. No podían cruzarse dos. O sea, entraban unos y cuando salían... Claro, entrabas y salías entrabas por una escotilla y salías por... Pues fíjate, ahí creo que no sé si lo pone esta película, el número de muertos que hubo, que llegó a haber como 40.000 submarinistas, o sea, dotación de submarinos alemanes, y que sobrevivieron 11.000, o sea, pues un tercio, un 25%. De barcos, o sea, de naves, un 70%... de las que participaron, fueron bueno, luego al final, obviamente, después de la guerra hundieron casi todas las demás. Sí, pero bueno, y aparte de sentir claustrofobia cuando entras en un submarino, eso yo creo que lo sentiría absolutamente una vez cuando hice el curso de buceo y te metían donde los torpedos, como los sacaban, y dices, madre mía, eso me hace que la gente se muriese. Pero
A ver, ¿por dónde empezamos? Tan importante es que hoy tú ves una importancia en los submarinos como para ser... En esa época, o sea, la nobleza... La maldición de Capistrano, me lo voy a Efectivamente. apuntar, ¿eh? Sí, sí, Me lo apúntatelo. voy a apuntar. Y sale, sus padres le envían a España Sí, a que se eduque, pues como pasó con mucha gente. Sí, Te sí, podría sí, sí, sí. contar, pues yo qué sé, desde José de San Martín, Carlos María de Capistrano, Alvear, ¿no? efectivamente, Capistrano. No, ahora veremos de dónde sale eso del Claro, Capistrano. que llegan a España, entonces llegan a España a educarse, e incluso entran en el ejército. Sí. José de San Martín, el famoso libertador de Ujú. Argentina, estuvo en la batalla de Bailén. Sí. Era el ayudante del general Márquez de Coupigny. Joder. Y luego estuvo en la Albuera. Lo que pasa es que, bueno, las historias Ya. también se cuentan como se cuentan, pues igual que Francisco Miranda, el libertador de toda la zona de Venezuela. Todos estos estuvieron, la mayor parte de ellos. O sea, que es una historia que Estuvieron. habla de un español que... Habla de un español que viene aquí. Las primeras escenas son espectaculares. Están en Sí, lo Madrid. hemos visto cuando están ahí Efectivamente, ensayando. entonces hay primero Sí. no clases, sino un entrenamiento de esgrima y luego precisamente de equitación, como nos pasaba a nosotros en la academia, pero Sí, de la sí, esgrima. sí, sí. Que ahí es donde dije... Pero nosotros en la academia no dimos esgrima. No, yo sí. Tú hiciste esgrima Claro. porque tú te hiciste esgrimista después, No, ¿no? yo lo que fui es, cogí mis espadas de Madrid. Había un profesor nuestro, Wilkinson, no sé si te Wilkinson, acuerdas, sí, ¿no? me recuerdo. Bartolomé Sí. Abraham Servet, Servet, que hacía oficial de esgrima, artillería, ¿no? efectivamente. Dije, mi capitán, es Yo que, quiero también aprender esto. No, yo ya sabía. Pero tú sabías, ¿no? Pero no era una cosa arreglada en la academia de Zaragoza. no. La esgrima. No, entonces, la equitación sí. Claro, en la hora... El subirse al caballo y bajarse. ¿Cómo era? subirse y bajarse. Subirse y bajarse sin permiso del caballo, ¿no? Cuando te tiraban el caballo, ¿no? Te decían, ¿por qué se ha bajado usted del caballo? Digo, pero para decirle, pero no ve usted lo que estoy sufriendo con el penco este. Que Era me ha muy tirado- curioso. me ha tirado tantas veces. Porque decían, sobre todo la primera Sí. época, por decir así, los primeros meses. Sí. que- Pero es muy difícil que yo me encuentre tan personalizada una página que me aparezca el director de esa empresa. Aquí aparece el director. Y el director, en el argot militar de tierra, se llama GEME, Jefe del Estado Mayor del Ejército. Pero igual que viene eso, y viene para que lo podamos ver aparte, o en cualquier momento, me encuentro con otras noticias que yo puedo ver aquí. Por ejemplo, y pone la convocatoria de la edición Premios Ejército. Aquí, por ejemplo, tenemos una noticia que la podemos leer. Actuación destacada del cabo obrero tras el accidente ferroviario de Adamuz. En el momento de emitir este programa, a lo mejor han pasado varios meses, pero ha habido un accidente con muchas víctimas en el mes de enero en España, en Adamuz. Pues aquí nos cuenta la historia de este cabo del ejército, que vemos ahí su fotografía, que se llama Obrero, se apellida Obrero. El cabo, y leo textualmente, el cabo Obrero, perteneciente a la brigada Guzmán el Bueno 10, que está ubicada en Córdoba, tuvo una intervención destacada el pasado 18 de enero durante las labores de rescate desarrolladas tras el accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, donde guió a los servicios de emergencia hasta el lugar de los hechos y atendió personalmente a las víctimas. Es decir, esto es una acción destacada de este militar, un cabo. Recordad, no lo he dicho, pero el ejército español, el ejército de tierra español, es el ejército, las Fuerzas Armadas son profesionales y la gente actúa no de 8 a 3, ni de 9 a 2, ni en sus horarios de trabajo. Tiene un concepto de que tiene que actuar allá donde el momento lo requiera. Y este cabo pues actuó y guió a esos servicios de rescate. Probablemente, no lo puedo asegurar, pero probablemente gracias a esta actuación salvó más de una vida. Sí. Pues fueron atribuidos a los consejeros del rey. ¿Y quiénes eran los miembros del Consejo de Estado? Bueno, aquellos en los que el rey de España y emperador en ese momento confiaba. Claro. Eso... Y de ahí surge el Consejo de Estado. Y ahora la segunda pregunta es, ¿qué hace una letrada del Consejo de Estado? Pues una letrada del Consejo de Estado despacha desde las... luego, temas jurídicos. Temas jurídicos, por supuesto. Entonces, las consultas jurídicas que proceden de distintos ministerios. Por ejemplo, en mi caso, pues yo respondo a las consultas que vienen del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Industria, por ejemplo. Pero bueno, yo hago un informe, yo respondo, pero después quien lo aprueba es el Consejo de Estado. Yo soy la letrada ponente. La letrada ponente. Entonces, los informes que luego la Junta o el grupo... El Consejo de Estado, la Comisión Permanente. Que lo integran diversos personas relevantes, ¿no? Entiendo, de nuestro país, deciden, pues a la vista de los informes de la letrada o de los letrados, pues esto, y
¿qué hacen? ¿Dictaminan una normativa? No. Sí, hay algunas cosas que es necesario preguntarle al Consejo de Estado, siempre. Y luego a partir de ahí se le puede preguntar. ¿Y quién le pregunta al Consejo? Es que los ministerios. Los ministros. Ah, eso es que yo expreso mi ignorancia. El ministerio te puede preguntar y decir, ¿esto cómo es? O cómo es aquí. ¿Y qué es obligatorio, por ejemplo, preguntar? Yeah. Bueno, pues una norma que incorpora derecho de la Unión Europea es obligatorio. Una norma que desarrolla una ley es obligatorio. Una cuestión de responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos que por el funcionamiento del Estado han sufrido un perjuicio. Es obligatorio. ¿Y las normas que hace el Consejo de Estado o las dictámenes, ¿no? ¿Se llaman dictámenes? Se llaman dictámenes. Dictámenes. ¿Son vinculantes para un ministerio, para el gobierno o para los ciudadanos? ¿O son orientaciones que dicen, mira, esto es lo que habría que hacer, tú si quieres lo haces? Pues no son vinculantes, no, pero que era lo segundo que quería decir sobre el Consejo de Estado. Pero el Consejo de Estado es que tiene una cosa. Yo creo que es fundamental en todo el arte que te transmita, ¿no? O sea, que lo que sea. Porque dicen que el arte no tiene que gustarte, te tiene que transmitir algo, te tiene que mover. Hay algo que por lo que sea, para bien o para mal, pero algo te tiene que alterar, por decirlo de alguna manera, aunque la palabra alterar parece que es peyorativa y no me refiero a eso. Pero entonces eso es lo importante, que el arte tenga algo que te atraiga o tenga algo que te motive para bien o para mal. Claro, si lo que estás viendo no te lo crees, no te va a atraer, no te va a atrapar. Claro. Lo que decía Ortega, decía, entretenme y me tendrás, no me entretienes y me iré. Tal cual. El cine va de eso, va a entretener. Y luego, ha dicho los actores, quizá te refieres un poco a actores españoles, más que actores internacionales, o en general. Bueno. También es verdad que ahora la interpretación ha cambiado, ahora las series de televisión hacen que todo sea inmediato. Los planos que vemos aquí ya no se hacen muchos en el cine, porque es muy costoso. Las cámaras se ponen de otra manera. Sí, pero la historia sigue contando, o sea, siempre tiene, claro, se sigue contando y tiene que contarse la historia. El problema es cuando nos olvidamos de los personajes y vemos a los actores. En este caso, es el coronel Nicholson. Y otro es el coronel Saito. Efectivamente. El jamonés, que no me acuerdo el nombre porque mi cultura no da mucho del jamón. El coronel Saito, efectivamente. ¿Tú ves a los dos coroneles? Yo veo a los coroneles y al mayor. Y al comandante. Al mayor que es William Holden. Sí, y al comandante Shears, o como se pronuncie. O sea, es decir, ves a los personajes, no ves a los actores, que por supuesto, o sea, lo que tú dices, el coronel Nicholson luego hace de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Bueno, es que tiene, yo he recordado ahora. A ver, la película, además, con Ben Affleck, trabaja muy bien y cuenta un hecho real. Y encima está muy bien contado. Que cuenta algo que ocurrió de verdad. Tony Méndez, el agente, existió. Exactamente, es uno de los hombres más condecorados de la CIA. Era un agente de la CIA y existió. Y cuenta... Tony Méndez. Cuenta algunos de los problemas que había en Washington. No hubo un comité de crisis como tal, sino que por un lado lo llevaba la CIA, dirigía toda la operación. Por otro lado estaban las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas querían hacer una operación de extracción con la Delta Force, que es la misma unidad, las unidades que han hecho en Venezuela. En Venezuela la captura de Maduro, que eso se desecha en un momento de la película, se ve cómo se desecha, y luego interviene la Secretaría de Estado. Bueno, por supuesto, la Secretaría de Estado, ¿no? El Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahí se ven, de pronto cambian, la CIA ya se había decidido, primero hablan de un rescate, sacarlos en bicicleta. Bueno, es que eso me parece apasionante cuando están diciendo ideas, dice, ¿este quién es? Este es un experto en extracciones, dice, ¿y qué ideas tiene? Hemos pensado en sacarlos en bicicleta, hemos pensado en hacer que son reporteros para los cultivos y si ahí no se cultiva nada. Claro, o sea, y en bicicleta no saben si todos saben montar en bicicleta. Dice, y va a hacerse 500 kilómetros en bicicleta. Dice, o sea, ahí está muy bien plasmado la desorientación. También yo creo que es el fruto del año 79, los norteamericanos han salido de Vietnam por piernas y están como un país, están como... Esto ha cambiado mucho. Noqueados. Ya ahora las crisis no se gestionan de esta manera. No, las crisis, son más matriciales. Exactamente.
¿Cómo se gestiona hoy una crisis? A ver, Inicialmente, ¿qué experiencias tienes tú con yo eso? también he estado en un cuartel general en inglés y inicialmente, sobre todo los anglosajones, te miran por encima del hombro. Y esta es la primera, Es la primera tarjeta de visita, ¿no? Eso es. Pero luego ¿Por cuando... el idioma o porque somos españoles? No, yo diría porque ellos son anglosajones. Ah, porque se consideran por encima del bien y del mal. Eso es. Ya. Pero luego cuando ven cómo trabajas, cómo te comprometes, cómo arriesgas, la profesionalidad que tienen los soldados españoles, al final es todos los americanos o extranjeros, Envainan. es que no es que envainen, es que están absolutamente encantados de decir, he podido colaborar con fuerzas españolas y eso nos ha pasado en los años que he estado yo de servicio en todo tipo de operaciones. ¿Más con los ingleses que con los americanos o es igual? Es igual. En el momento que ven cómo combates y cómo operas y cómo arriesgas, es exactamente igual. Y con los italianos, que en principio también te miran un poco así. ¿Sí? Sí, también. Pero bueno, con los italianos hay más feeling, por eso somos latinos, pero también un poco los italianos hay que reconocer que tienen muchos medios. Sí, pero o ponen muchos medios en la mesa. Ponen muchos medios sobre la mesa, mucha fuerza, y medios muy modernos y en gran cantidad. Vamos, yo, de hecho, en Afganistán, uno de los combates más serios que tuvimos, en 2008 tuvimos apoyo aéreo de los helicópteros italianos que estaban basados en Herat y fue absolutamente esencial para nuestras tropas. Y ellos, al final, se juegan el tipo en apoyo de otra nación. Porque no sé. Ahí es uno de los conceptos que a mí me gusta mucho, el por qué se combate. Pues al final... Why we fight, que decían, ¿no? Sí, al final, ¿por qué se combate? Sí. Pues yo creo que se combate por no defraudar a tu camarada que tienes al lado. Y sea del país que sea. Sea del país que sea. Sea del país que sea, sí. Y entonces por eso es tan importante cuando... Creo que es de un libro, pero no recuerdo ahora mismo. Pero es muy acertado porque... En el guión colabora Alfonso Paso, hombre, el famoso Alfonso Paso, hombre. Y luego la dirección artística la firma también Gil Parrondo, nuestro Gil Parrondo. Entonces, pues realmente... Oscarizado Gil Parrondo. Sí. Entonces, pues bueno, que realmente pues hay gente importante detrás. Y es una película, ya te digo, se ve muy agradable, o sea, es hora y media aproximadamente, sí. Un visionado muy... que te lo pasas bien, que realmente recuerdas tiempos pasados que dices, bueno, pues mira, pues me acuerdo yo de mis compañeros de la mili, de esas cosas, las vivencias que hacíamos. ¿Has tenido contacto con algún compañero de la mili? Sí, bueno, ahora ya, claro, han pasado ya muchos años, ¿no? Pero... 10 años terminada la mili sí que tenía contacto con gente de y seguro que diversos puntos de mañana España. Te dicen que si os juntáis un día a tomar algo, te apuntas. Hombre, claro, me apunto seguro. Sí, realmente o sea, tuviste una buena experiencia con la mili. Muy buena, yo particularmente fue una experiencia muy buena. Y entonces el compañerismo que se ve reflejado en esta película es un poco, pues sí, yo realmente sí que es verdad que fue una experiencia grata. Y lo de 15 bajo la lona realmente me ha recordado, ¿no? Esa relación un poquito. Yo creo que además está muy bien porque hay que poner en valor ese ejército de reemplazo del que tú formaste parte, que además se batió el cobre, cumplió, sirvió, y que en algunas ocasiones tuvo que ir a lugares a desplazarse e incluso pegar tiros, y lo hizo muy bien, porque además sostenían uno de los pilares del Estado, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, a mí, cuando veo estas imágenes, me recuerda pues, mis primeros años, porque yo he conocido los dos ejércitos, el de reemplazo y el profesional, ¿no? Y claro, no se parecen en nada, Pero el de reemplazo para mí tenía muchas cosas buenas. Primero, que aunaba gente de diferente condición social, que eso me parece algo muy militar, es decir, aquí ya no hay... Sí, y aquí lo cuenta cuando el que viene con el coche que le deja, el otro que lo tiene duro, ese igualar a todos. En fin, es un poco la visión de la página de lo que sería la Armada Española, que repito, se puede entrar en aeronaves, en buques, aquí en buques podemos encontrar que es... la mayoría de los buques, la fuerza de la Armada está en la flota, ¿no? Y aquí tenemos el buque insignia, vamos a decir, que es el LHD, el buque de proyección de tropas Juan Carlos I, en el que, de alguna manera, pues vemos aquí todas las características que tiene, ¿no? Nos encontramos con que, fijaros, tiene una eslora de 230 metros, o sea, tiene una longitud de más de 230 metros. Y luego todo lo que lleva, donde lo lleva, y la dotación. Fijaros, esto en realidad es como un portaaviones, pero además tiene más funciones, ¿no? Pero tiene una dotación de 295 personas, es decir,
casi 300 personas, que es una ciudad flotante, ¿no? Tiene los radares, donde están, el material, en fin, todo lo que tiene, incluso su escudo, y de alguna manera, pues es uno de la joya de la corona, ¿no? En todos los buques. He dicho buques, buques anfibios, fragatas. Las fragatas son unas embarcaciones que ayudan o acompañan a los buques, en este caso de proyección, como es el Juan Carlos I. Tengo fragatas del tipo F-100, F-80 y ahora se están fabricando las F-110. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.